Si te gusta nuestro contenido, nos podrías ayudar con un like y una suscripción. ¿Pensaste que tu casa era tuya? Te equivocaste. Durante la guerra, el gobierno no solo tocaba tu puerta, entraba directo a tu cocina, revisaba tu baño y hasta medía el agua de tu bañera. No estamos exagerando, esto pasó de verdad. Y lo más aterrador es que la mayoría de la gente simplemente lo aceptó, porque bueno, era la guerra. Hemos encontrado 15 de las leyes más invasivas que demostraron que cuando una nación pelea por su supervivencia, tu libertad personal es lo primero que se sacrifica. Y algunas de estas reglas van a hacer que mires tu vida actual de una forma completamente diferente. Si te apasionan las historias reales que ponen a prueba la lógica, suscríbete y acompáñame. 1. En la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico hizo algo que suena sacado de una distopía moderna. Ilegalizó el pesimismo. Ser negativo era un crimen. La ley decía textualmente que causar alarma o desaliento era ilegal. ¿Qué significaba esto en la práctica? Si estabas en el pub tomándote una cerveza y te quejabas de que la guerra iba mal, podías terminar multado o incluso en prisión. El famoso póster de Keep Calm and Carry On no era solo propaganda motivacional, era literalmente la ley. El gobierno decidió que controlar tu estado de ánimo era tan importante como controlar las fábricas de armamento. Piensa en eso por un segundo. Te podían arrestar no por hacer algo, sino por sentir algo y expresarlo. La policía del pensamiento era real, solo que la llamaban mantener la moral pública. Los vecinos denunciaban a vecinos, los camareros reportaban conversaciones sospechosas y cualquier comentario pesimista podía terminar en un interrogatorio oficial que arruinaba tu reputación para siempre. 2. El pan rebanado fue ilegal en Estados Unidos. Y no, esto no es una broma. En 1943, el gobierno estadounidense prohibió totalmente la venta de pan ya rebanado. La razón oficial era conservar el papel encerado y el acero de las máquinas cortadoras para el esfuerzo de guerra. Pero aquí viene lo interesante. La reacción del público fue tan violenta, tan inmediata y tan furiosa que el gobierno tuvo que dar marcha atrás en menos de 2 meses. Resulta que amenazar la comodidad de un estadounidense en su cocina es una batalla que ningún gobierno puede ganar, ni siquiera durante una guerra mundial. Esta prohibición demostró algo crucial. Hay límites a lo que la gente tolerará, y aparentemente, rebanar tu propio pan estaba más allá de ese límite. La mejor cosa después del pan rebanado fue temporalmente cancelada, y la gente casi provoca un motín por ello. Las panaderías recibieron amenazas, los políticos fueron bombardeados con cartas de protesta y los periódicos publicaron editoriales furiosos defendiendo el derecho sagrado al pan precortado como símbolo de la civilización moderna. 3. Tu baño se convirtió en territorio del gobierno. En Gran Bretaña, una ley dictaba que no podías llenar tu bañera con más de 5 pulgadas de agua. Para asegurarse de que cumplieras, pintaban una línea roja dentro de las bañeras por todo el país. Esta línea roja era tu límite legal. Excederla significaba desperdiciar combustible que se necesitaba para calentar agua, y eso era considerado antipatriótico. Guardias civiles podían tocar a tu puerta si sospechaban que estabas tomando baños demasiado largos o profundos. Es una cosa que el gobierno esté en tu negocio, pero literalmente estar en tu bañera con una regla es otro nivel completamente distinto. Esta ley representa el máximo ejemplo de cómo la guerra convirtió incluso tu momento más privado en un asunto de seguridad nacional. No había escape, ni siquiera en el agua jabonosa. Familias enteras compartían esas 5 pulgadas de agua sucia para no desperdiciar ni una gota. Y algunos ciudadanos ingeniosos desarrollaron técnicas de baño de esponja que se volvieron un arte de supervivencia doméstica en tiempos desesperados. 4. Las mujeres no controlaban sus carreras. El gobierno británico emitió órdenes que podían obligar a cualquier mujer soltera entre 20 y 30 años a abandonar su trabajo actual y ser reasignada a trabajo de guerra esencial. Podía ser secretaria un día y trabajadora de fábrica de municiones al siguiente, sin opción a negarte. Era un reclutamiento laboral masivo que no preguntaba tu opinión. El Ministerio del Trabajo decidía dónde eras más útil para la máquina de guerra y tu plan de carrera personal simplemente dejaba de existir. Había muy pocas excepciones a esta regla. Tu vida profesional ya no te pertenecía.
pertenecía al Estado. Miles de mujeres fueron arrancadas de sus comunidades y enviadas a lugares desconocidos para hacer trabajos peligrosos que nunca habían imaginado realizar. La elección personal era un lujo que la guerra no podía permitirse. Muchas nunca regresaron a sus carreras originales después de la guerra, sus trayectorias profesionales permanentemente alteradas por una carta del gobierno que llegó sin previo aviso y cambió todo en cuestión de días. 5. No podías comprar un auto nuevo, punto final. Desde 1942 hasta 1945 fue completamente ilegal para cualquier compañía estadounidense fabricar o vender un automóvil nuevo para uso civil. Toda la industria automotriz, el titán de la economía americana, recibió la orden de detenerse y empezar a construir tanques, jeeps y motores de aviones. Si tu auto se rompía, lo reparabas o caminabas, porque comprar uno nuevo literalmente no era una opción legal. Los concesionarios, que antes brillaban con modelos nuevos, se convirtieron en talleres de reparación glorificados de la noche a la mañana. Esta ley duró 3 años completos. 3 años sin un solo auto nuevo en el mercado civil. Para una nación que prácticamente inventó la cultura del automóvil, esto fue como quitarle el oxígeno a un pez. Los mecánicos se volvieron magos improvisando reparaciones con piezas caseras y algunos autos fueron mantenidos funcionando con alambre, ingenio y pura desesperación mientras sus dueños rezaban porque duraran hasta el final de la guerra. 6. Los pronósticos del clima desaparecieron completamente. El gobierno británico prohibió todos los informes meteorológicos públicos durante la Segunda Guerra Mundial. No era porque los meteorólogos fueran terribles en su trabajo, era porque el conocimiento sobre patrones de viento, cobertura de nubes y niebla podía darle ventaja a los bombarderos alemanes para planear sus ataques aéreos. Durante años, el público británico no tenía ni idea si debía llevar paraguas. Vivían en un estado constante de incertidumbre climática. Para los británicos, que hablan del clima constantemente, esto debió haber sido una forma única de tortura psicológica. La información que hoy consultamos 20 veces al día en nuestros teléfonos era un secreto de estado clasificado. El clima se convirtió en inteligencia militar. Las conversaciones sobre el tiempo, el pilar fundamental de la educación británica, se volvieron peligrosamente sensibles, y la gente aprendió a leer las nubes como lo hacían sus ancestros medievales, confiando en señales naturales y supersticiones antiguas. 7. Las campanas de las iglesias se silenciaron por completo. Durante siglos el sonido de las campanas fue el latido de cada pueblo y ciudad británica. En 1940 ese latido se detuvo. El gobierno ordenó una prohibición total del repique de campanas en todo el país. Este silencio profundo y espeluznante debía romperse por una sola razón: señalar una invasión de paracaidistas alemanes. El sonido que antes llamaba a la gente a rezar o celebrar fue deliberadamente transformado en la alarma oficial de la nación. Imagina escuchar ese sonido después de meses de silencio, sabiendo que significaba que la batalla final por tu hogar acababa de comenzar. Era un símbolo psicológico brutal. Las campanas ya no representaban comunidad o fe, representaban invasión inminente y probablemente tu muerte. Generaciones enteras crecieron en ese silencio antinatural y cuando finalmente sonaron en celebración el día de la victoria, muchas personas mayores lloraron al escuchar ese sonido reconfortante que creían nunca volverían a oír en contextos pacíficos. 8. No podías invitar a alguien a una bebida. En Gran Bretaña, en guerra, se introdujo una ley bizarra que hacía ilegal pagar la bebida alcohólica de otra persona. El gobierno, en su infinita sabiduría, creía que invitar rondas fomentaba el consumo excesivo, lo que provocaba que los trabajadores llegaran tarde o con resaca a las fábricas de municiones. La tradición cultural arraigada de la generosidad en el pub fue suspendida por orden gubernamental. Esta ley atacaba directamente el tejido social de cómo los británicos se relacionaban en sus espacios públicos más queridos. Los dueños de pubs tuvieron que convertirse en vigilantes, observando constantemente para asegurarse de que nadie pasara discretamente unas monedas extra al camarero para cubrir la cuenta de un amigo, transformando la hospitalidad en un acto criminal. A veces, las guerras no solo destruyen ciudades, también cambian las reglas. Si te interesa entender cómo el poder redefine lo correcto, asegúrate de suscribirte y seguir viendo. 9.
Tu ropa estaba regulada por el gobierno federal. Para conservar lana, la Junta de Producción de Guerra de Estados Unidos emitió la Orden L-85, que dictaba exactamente cómo se podían hacer los trajes masculinos. Prohibió los dobladillos de pantalón, los chalecos para trajes cruzados e incluso los bolsillos extra. La orden especificaba la longitud máxima de una chaqueta y el ancho máximo de los bajos del pantalón. De repente, tu sastre no era solo un artesano, era un agente del gobierno federal obligado a hacerte ver estilísticamente minimalista para el tío Sam. Tu apariencia personal se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Cada centímetro de tela estaba contabilizado y regulado. La moda masculina fue estandarizada por decreto gubernamental. Inspectores gubernamentales visitaban sastrerías sin previo aviso para medir las prendas con reglas oficiales, y cualquier sastre que intentara hacer un traje más elaborado enfrentaba multas severas y posible cierre de su negocio, acabando con siglos de artesanía personalizada de la noche a la mañana. 10. Conducir por placer se volvió un crimen federal. La Oficina de Administración de Precios de Estados Unidos prohibió todos los viajes en auto por diversión para conservar gasolina y caucho. Para hacer cumplir esto, emitieron calcomanías de racionamiento para los parabrisas. Una calcomanía A para conductores no esenciales te daba apenas unos pocos galones por semana, mientras que una calcomanía C para trabajadores esenciales como médicos te daba más. El FBI fue encargado de investigar reportes de personas violando la prohibición de conducir por placer. Un paseo dominical se convirtió en una ofensa federal. La tierra del camino abierto y el automóvil tuvo que arrastrarse por sus carreteras a velocidades mínimas y solo para propósitos aprobados por el gobierno. La libertad de movimiento fue revocada. Vecinos espiaban a vecinos para ver quién conducía sin propósito aparente, y agentes encubiertos patrullaban áreas recreativas populares para atrapar a familias que osaban buscar un momento de normalidad en tiempos extraordinarios, convirtiendo el simple acto de manejar en un riesgo legal calculado. 11. Las señales de tráfico desaparecieron de todas las carreteras. El gobierno británico hizo ilegal tener cualquier señalización en los caminos. Cada letrero indicando un nombre de pueblo, una calle o una distancia fue sistemáticamente removido y escondido. La lógica era que si los paracaidistas alemanes invadían, estarían completamente perdidos, vagando sin rumbo por el campo británico, incapaces de encontrar sus objetivos. Fue una forma brillante de guerra geográfica de baja tecnología que convirtió todo el país en un laberinto innavegable para amigos y enemigos por igual. Los propios británicos tenían que memorizar sus rutas o arriesgarse a perderse en su propio país. Fue desorientación nacional intencional como estrategia defensiva. Ancianos que habían vivido toda su vida en la misma región, de repente se encontraban perdidos a pocos kilómetros de casa, y los agentes de estación se convirtieron en guardianes implacables que rechazaban a personas con lágrimas en los ojos, que solo querían abrazar a sus seres queridos una última vez antes de un despliegue al frente. 12. Necesitabas permiso del gobierno para viajar. En la Gran Bretaña en guerra, la red ferroviaria estaba bajo tensión inmensa moviendo tropas y suministros. Las autoridades instituyeron una prohibición en todos los viajes de larga distancia no esenciales. Para tomar un tren más allá de cierto radio desde tu casa, tenías que probar que tu viaje era absolutamente necesario. Una vacación a la playa no se consideraba necesaria. El concepto completo de una escapada espontánea simplemente dejó de existir. Tu movilidad personal estaba sujeta a aprobación gubernamental. Cada viaje requería justificación. La libertad de ir donde quisieras, cuando quisieras, fue revocada hasta nuevo aviso. Familias separadas por la guerra a veces pasaban años sin verse porque no podían obtener los permisos necesarios, y los agentes de estación se convirtieron en guardianes implacables que rechazaban a personas con lágrimas en los ojos que solo querían abrazar a sus seres queridos una última vez antes de un despliegue al frente. 13. Tu correo era leído y censurado por extraños. Bajo leyes de censura exhaustivas en Estados Unidos y Gran Bretaña, cada pieza de correo personal fue abierta y leída. Los oficiales no solo buscaban secretos militares, estaban en una misión para eliminar las malas vibras. La queja de un soldado sobre la comida terrible o la mención pasajera de una esposa sobre un techo con goteras podían ser físicamente cortadas de la letra, dejando un agujero literal en la página.
El gobierno esencialmente se convirtió en el padre sobreprotector de tu relación, decidiendo qué noticias eras emocionalmente lo suficientemente estable para manejar. La intimidad de tu correspondencia personal fue violada sistemáticamente por el bien de la moral nacional. Cada palabra que escribías tenía una audiencia invisible con tijeras. Algunas letras llegaban tan mutiladas que parecían encaje suizo, y las parejas desarrollaron códigos elaborados y referencias privadas intentando comunicar información censurada, convirtiendo el simple acto de escribir a casa en un ejercicio de creatividad criptográfica bajo vigilancia constante. 14. Los bailes públicos fueron prohibidos. En muchos pueblos y ciudades de Estados Unidos, con aliento federal, los oficiales promulgaron prohibiciones estrictas sobre bailes públicos. Los salones de baile fueron condenados como antros de frivolidad que desperdiciaban electricidad preciosa, fomentaban el ausentismo de trabajos vitales en fábricas y simplemente eran malos para la moral pública. Fue la acción definitiva de la policía antidiversión a escala nacional. Como si los oficiales creyeran que un jitterbug bien ejecutado podría de alguna manera dar ayuda y consuelo al enemigo. Tu deber patriótico no era solo construir tanques, era hacerlo sin mover los pies. La entretención fue incalculada por traición potencial. La alegría estaba racionada junto con el azúcar y la gasolina. 15. Podían obligarte a sentarte en tu propio techo toda la noche esperando que se incendiara. Bajo las órdenes de vigilancia e incendio en Gran Bretaña, todas las fábricas, negocios y bloques residenciales estaban obligados a crear un turno rotativo de ocupantes para hacer guardia en el techo durante los ataques aéreos. Su trabajo era detectar y extinguir pequeñas bombas incendiarias antes de que pudieran quemar el edificio. Armados nada más que con un balde de sangre y esa bomba de agua manual obligatoria por el gobierno, esto no era una posición voluntaria. Si era tu turno en el turno rotativo, ibas. Era un deber obligatorio temeraria que convirtió a contadores, comerciantes y secretarias ordinarias en bomberos de primera línea en el campo de batalla más peligroso de todos, sus propios hogares. El techo de tu casa ahora era una posición militar activa, y tú eras el soldado asignado sin entrenamiento militar real. Entonces, ahí lo tienes. 15 leyes que probablemente te hicieron agradecer no haber vivido en esa época. Pero aquí está la pregunta que realmente importa. ¿Cuál de estas leyes te habría costado más seguir? ¿La prohibición del pesimismo? ¿Los 5 centímetros de agua en tu bañera? ¿O tal vez la idea de que el gobierno leyera cada letra que escribías? Déjanos tu respuesta en los comentarios porque genuinamente queremos saber cuál te parece más intolerable. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, el like y la suscripción son la mejor forma de ayudarnos a seguir descubriendo más historias olvidadas como estas.